La verdad que Carlitos en un momento se pegó la vuelta a Argentina porque se peleó con Mancini, que no quiso volver. Terminé involucrado yo porque estaba al lado de Carlitos. Imagínate el quilombo que se armó. El tema Manchester City, te contextualizo con tu llegada y tu despedida del City. ¿Qué es lo primero que decís, el cambio más drástico que notás en el club? ¿Un club cómo era? Sí, un club de mitad de tabla. Yo estaba en el Español, que era prácticamente una situación un poquito similar. Me fui a Inglaterra, llevaba a una liga importante. Obviamente que llegué a un club que sabía que no era de los más importantes. Y bueno, me acuerdo que llegué a firmar el contrato. Al otro día voy a entrenar. Y en la ciudad deportiva teníamos el vestuario. Y después, para ir a la pileta de recuperación, que era un edificio de esto así montado, ¿viste? Ni siquiera era ladrillo. La situación de terminar de entrenar, te vas al vestuario, todo transpirado, frío aparte que hace en Inglaterra. Teníamos que cambiar de vuelta, ponernos algo, o te ponían la toalla así muy por encima y le metían un pitecito, ¿viste? Rápido. Ahora, cuando te fuiste, ¿cómo fue? ¿Cómo era ese lugar? Disney. Te digo lo que es Ciudad Deportiva y el spa que hicieron, yo no lo puedo creer. Me acuerdo cuando a las pocas semanas que se hizo oficial la llegada de los nuevos dueños, Mark Hughes, el técnico, una de las prioridades que le dijo es: no acepto que esta ciudad deportiva siga estando como está. La recuperación del jugador es primordial. Entonces la primera inversión fue, aparte de comprar a Robinho 40 palos, la reformaron a la que estaba. Se cambió todo, la alimentación, cuántas cosas cambiaron también. Bueno, eso era otra cosa. ¿Sabes lo que era la cocina? Desayunábamos huevo revuelto, bacon, mayonesa, ketchup en la mesa. Yo digo, pero ¿cómo puedes desayunar esto? Digo, una locura. Hablando de esa época cuando llegaste a Manchester, ¿tenían algún que otro problema con internet? ¿Puede ser? Sí, porque nos mudamos a un departamento. Cuando fuimos a pedir el internet, nos dijeron, bueno, en 15 días se lo vamos a conectar. ¿Cómo 15 días? No existe 15 días. No teníamos otra alternativa de pedirle internet a Vincent Company, que estaba en el mismo edificio nuestro, o irnos a un bar y engancharnos a la red del bar, ¿viste? Pero hay veces que con el clima allá, que llueve, hace frío, te querés quedar en casa y usar el internet. Así que estuviste chupando el internet de Company. La vergüenza de pedirle internet a un compañero. O sea, habrán pensado, este es un cara dura. Vos jugaste una final de Juego Olímpico, una final del mundo, pero ganar una Premier League con el Manchester City de la manera que la ganan ustedes es, pero mirá, en una película. Llegan los nuevos propietarios y compran el club y hacen una inversión grande, compran jugadores importantes. Nosotros no podíamos pretender ir a ganar la Premier League porque teníamos nombres importantes. En ese momento dominaba el United, dominaba el Chelsea, dominaba el Arsenal, dominaba el Liverpool. Así que fue un poquito decir, bueno, este año obviamente la inversión es grande, tenemos que tratar de terminar entre los 4 primeros, de meternos a Champions. El año que viene una Copa Doméstica. Después ya tenemos que aspirar a tratar de ganar. A pelearla por lo menos. Y este año yo creo que después de haber terminado tercero, después de haber ganado la FA Cup, sí que estaba la sensación a principio de temporada de decir, este tiene que ser el año de esta Premier. El día que me voy, la verdad fue un día realmente muy emotivo, porque se anunció unos días antes de que era mi último partido, el local, el club quiso de alguna manera despedirme y darme una plaqueta, porque fue un poco para decir, este vino al Manchester City sin ser lo que somos hoy, sin un nombre, sin haber costado un mango, vinieron porque querían ganar el Premier, porque querían venir realmente al club, y por eso creo que el afecto hacia nosotros fue un poquito especial siempre de los hinchas. Jugaste, obviamente con el Kun, Balotelli y Carlitos Tevez. Quiero hablar de uno o que me cuentes una anécdota de alguno de los tres. A ver, con Carlitos yo creo que la anécdota más divertida, que divertida no tuvo nada en ese momento, pero la verdad que Carlitos en un momento se pegó la vuelta a Argentina porque se peleó con Mancini, que no quiso volver. Estábamos haciendo la entrada en calor, íbamos perdiendo contra el Bayern Múnich. Mancini estaba re caliente y Carlito venía a hacer 30 minutos la entrada en calor hasta que dijo, si tengo que entrar ya estoy... Se fue a sentar. Y se sentó al lado mío y Mancini le pidió de entrar y dijo, de ir a calentar, y dijo que no. Imagínate el quilombo que se armó ahí con Carlito, entre Roberto y él. Y yo, como al estar al lado de Carlito,
la ligué yo en un momento porque creo que le intenté explicarle a Roberto que Carlito ya había estado 30 minutos, que se intentaba entrar, me mandaron a mí también Mancini, y al otro día el club abrió un expediente y tuve que ir a declarar por ser el único testigo. Nasal muere porque estoy entre el técnico y un compañero mío, argentino, Carlito, aparte, ¿me entendés? Que no me puedo poner del lado ni de uno ni de otro, si en definitiva era una cuestión de ellos también. La cosa no es que quedó ahí, ya está, y al otro día estaba Carlito entrenando. Carlito, Mancini le dijo, mañana te agarró un avión y te vas para Argentina. Y Carlito le dijo, sí, llegamos a Mancho, te agarró, claro, le dijo, agarró un avión y se fue. No.